Buenos días, iglesia. Que el Señor sea con ustedes en esta mañana. Como siempre, es un gran gusto para mí estar con ustedes, especialmente con la bendición, ¿verdad?, que es traer la palabra para todos ustedes, para todos nosotros realmente. Feliz Día de Independencia, feliz 15 de septiembre. Sé que algunos celebramos este día, otros no, ¿verdad? Tenemos un país hermoso, un país, ¿verdad?, en el que el Señor nos ha permitido a nosotros pues vivir, tener nuestras familias, tener nuestros ministerios en nuestros casos. Un país lleno de situaciones difíciles, un país lleno de pobreza, un país lleno de corrupción, no podemos negarlo. Un país en el que en los últimos años pues han habido escándalos, especialmente políticos, de un lado y del otro. Aquí no hay, ¿verdad?, excepciones, aquí no se salva nadie. Y como parte, ¿verdad?, de esos escándalos, de esos problemas, han habido juicios contra líderes, han habido condenas contra líderes, han habido encarcelamientos contra esos líderes. Algunos de ellos están presos, otros en camino a estar presos. A lo que voy es de que nosotros como país, nosotros como hondureños, no estamos exentos de estas cosas, de estas situaciones. Yo sé que en medio de los juicios que han habido, unos, ¿verdad?, apoyan a un lado, otros apoyan al otro. No vamos a hablar de eso hoy. Simplemente que algunos de repente se alegran con la condena de uno, se entristecen con la condena del otro. Algunos piden más años para uno, otros piden más años para el otro. Hoy vamos a estar haciendo un ejercicio mental, ¿verdad?, en el que no vamos a ver el juicio de otra persona, no vamos a opinar acerca del juicio de otra persona, no vamos a estar hablando sobre otro acusado, sino que hoy nosotros nos vamos a sentar en la silla de los acusados. Quiero que tenga eso en mente en el resto de esta, espero, menos de una hora que vamos a estar hablando de esto. Hoy vamos a estar en una corte. El juez es Dios. El acusado, cada uno de nosotros. Entonces quiero que tengamos ese contexto en mente. Olvidémonos de cortes humanas, olvidémonos de escándalos en nuestro país y pensemos en qué vamos a hacer nosotros cuando estemos sentados en esa silla, dando la cara por nuestras acciones. Amén. Esa es la idea de lo que vamos a estar haciendo hoy a partir de Romanos. Pero antes de eso, le voy a dar un poquito de contexto. Pablo, que es el que escribió la carta a los Romanos, cita al Antiguo Testamento unas 57 veces en su carta, más que cualquier otra de las cartas que él haya escrito. Y como nuestro pastor Benedicto pues hablaba, básicamente el tema que se centra en Romanos es sobre la justicia y más específicamente hablando aún sobre cómo nosotros somos culpables delante de Dios. Pablo habla sobre temas como aspectos morales, homosexualismo, asesinato, la mentira, habla sobre los temas sociales de las personas que están en un lugar, temas nacionales al hablar sobre el destino de Israel. Pero también habla sobre términos teológicos como la gracia. Menciona bastante el asunto de la gracia, menciona bastante el asunto de la ley en comparación con la gracia. Habla sobre las obras, habla sobre la fe, sobre la carne, sobre el Espíritu Santo. Entonces habla sobre varios temas de ese tipo. Entonces, la carta fue escrita para instruir, la carta fue escrita para animar, para corregir a los cristianos que estaban en Roma. Eran cristianos que no habían sido expuestos a una predicación sana. Eran cristianos que aún carecían de muchos de los conocimientos básicos de la fe cristiana. Gracias a Dios nosotros aquí no estamos en esa situación. Una de las grandes bendiciones de la Iglesia Comunión es que tenemos un montón de hombres, ¿verdad?, que si no está el pastor Julio, viene el pastor Neptalí, si no viene el pastor Benedicto, el pastor Elías, y así vamos, ¿verdad? Nosotros no carecemos de predicadores, pero nosotros tenemos algo en común con los romanos, y es que nosotros necesitamos seguir aprendiendo. ¿Quién se sabe todo el evangelio aquí? Nadie. El pastor Julio hablaba sobre eso el domingo pasado. Aquel que piense que ya conoce, que ya sabe todo el evangelio, está equivocado. Entonces, la carta a los romanos habla sobre esos asuntos
y es bastante puntual en eso. Entonces, en pocas palabras, gran parte del motivo de la carta es enseñarle a la iglesia sobre la justicia de Dios. Ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy. Cómo Dios nos va a juzgar y qué podemos hacer nosotros mientras estamos en esa tierra. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? En el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, que es en Romanos capítulo 8, del verso 1 al verso 8, Dios nos enseñará cuál es la condición de nosotros, los que estamos en Cristo, y nos va a dar evidencias de nuestro actuar, evidencias de nuestra vida, para que nosotros le agrademos todos los días a Él. Hoy vamos a ver las 3 partes del juicio de Dios, y así nosotros vamos a confirmar cuál es el veredicto para nuestra vida, cuando se trata sobre nuestra vida. He titulado ese sermón, como tal vez ya lo vieron hace un momento, ¿culpables o inocentes? Entonces quiero que tenga esa pregunta en su mente el resto de este tiempo. Quiero que se sienta bien cómodo en esa silla del acusado en esta mañana, porque hoy nosotros vamos a estar hablando sobre esto. Entonces, con esas cosas en mente, vamos a hacer un ejercicio mental sobre el tema del juicio de Dios en la Biblia. Y lo vamos a hacer de una forma bien sencilla, bien simple, para que nadie se pierda, para que nadie tenga ninguna duda acerca de cuál es el veredicto sobre su vida. Al final del sermón, usted va a poder responder, no a mí, sino a usted mismo, si usted es culpable o es inocente. ¿Le parece? Excelente, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos, Padre Santo, por el tiempo que nos das para poder leer tu palabra, para poder meditar en ella, y no solamente eso, sino también aplicarla, ponerla en práctica, Señor, que es lo que muchas veces nos hace falta. Te rogamos, Señor, que podamos poner atención, que no haya ninguna distracción que nos separe, Señor, del hilo de pensamiento de tu palabra, para que nuestras vidas, Señor, puedan ser enriquecidas, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas y que nosotros podamos ser mejores hijos e hijas tuyos, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, todas estas cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, cuando nosotros hablamos sobre el juicio o la ira de Dios, yo le pregunto a usted, ¿a cuál de los 2 testamentos de la Biblia, el Antiguo o el Nuevo, se va usted cuando mencionamos la ira de Dios o el juicio de Dios? Posiblemente la mayoría, incluido yo, nos vayamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la verdad es que no es sorpresa, ya que en el Antiguo Testamento se menciona el término ira o juicio de Dios hasta unas 499 veces. O sea, se habla bastante sobre la ira, se habla bastante sobre la justicia del Señor. Y de esas 499, 448, es decir, prácticamente el 90%, habla sobre Israel, sobre la ira de Dios o sobre el juicio de Dios sobre Israel. Y esto es sobre todo después del pacto con Moisés. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo que muchas iglesias, lo que muchos cristianos tienden a creer o tendemos a creer, es que ya en el Nuevo Testamento decimos estamos bajo el nuevo pacto y en cierta forma lo piensan o lo plantean como que estamos en unas vacaciones espirituales. ¿Me entiende la idea? Es como que la ira se acabó y ahora en el Nuevo Testamento la vida es sol y arena, ¿verdad? Como que nosotros estamos bien tranquilos. La verdad es que la gracia del Señor sí, ¿verdad? Vino a rescatarnos de un montón de asuntos, pero nosotros no nos podemos relajar, porque en el Nuevo Testamento también se habla sobre justicia, también se habla sobre la ira del Señor. Encontramos hasta unos 6 tipos de justicia o de ira en el Nuevo Testamento. Y voy a poner las citas ahí rapidito, usted puede verlas después para su aprovechamiento. Número 1, habla sobre el juicio contra el pecado en la cruz con Jesús, Juan 12, 31 en adelante. Número 2, juicio o corrección a los creyentes cuando pecan, en Hebreos 12, 6 al 8. 3, juicio luego del rapto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, se habla sobre todo ese asunto. Número 4, juicio en el trono blanco después del milenio, en Apocalipsis capítulo 20. Número 5, juicio en los judíos, ojo con esto, después de la gran tribulación,
Mateo 25, 14 al 30. Y finalmente se habla sobre el juicio a los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, después también de la gran tribulación, más adelante, siempre en Mateo 25, del 31 al 46. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre justicia, cuando nosotros hablamos sobre juicio, tenemos que tener mucho cuidado de cuál juicio estamos hablando, porque ya se fijaron que tenemos juicios de diferentes tipos. Tenemos que saber si nos afectan a nosotros o no. Muchos caen en el error de pensar que los juicios o la ira preparada para Israel nos cae a nosotros también, y no es así. Pero hay otros juicios que sí nos corresponden a nosotros. ¿Se entiende la idea? Hoy vamos a estar hablando justamente de eso. No nos podemos relajar, tenemos que tener en cuenta estas cosas porque este juicio sí nos afecta a nosotros. Vámonos entonces a Romanos capítulo 8, verso 1 al 8. Yo voy a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas, también es la que está aquí en pantalla, usted puede leer su versión si usted gusta. Dice la palabra: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y finaliza el verso 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, en el primer versículo, en el versículo 1, encontramos esa primera parte del juicio de Dios, que es la sentencia del juicio. Vamos a empezar con la sentencia. Sí, en este caso, el Señor nos quiere dejar bien en claro de entrada cuál es la sentencia para nuestras vidas. Dice el verso 1 de nuevo: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Reina Valera dice: ahora pues. Otras versiones dicen: por lo tanto. ¿Por qué inicia Pablo de esta manera? Es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Lo que Pablo está haciendo aquí en el verso 1 del capítulo 8 es una conexión con lo que él ha venido enseñando desde antes en la carta a los romanos. En el capítulo 3, él está hablando sobre la justificación por la fe. ¿Es justicia eso, sí o no? Claro que sí. Es decir, como nosotros somos declarados inocentes, no por las obras que hayamos hecho, sino por la obra de Cristo. En el capítulo 5 de Romanos se habla sobre Adán. ¿Recuerdan a Adán, que representaba a quién? A la humanidad, a nosotros. Y hablaba también sobre Jesús, es decir, el nuevo Adán. Ya para el capítulo 7, justo antes de nuestra porción, se extiende a hablar sobre para qué sirve la ley, cuáles son los fines de la ley. Nos dice que nosotros ya somos libres de agradar a Dios por medio de la ley, es decir, que nosotros no tenemos que seguir la ley para alcanzar salvación, sino que Jesucristo es el que nos libera. Entonces, por lo tanto, entramos al verso 1 del capítulo 8. Por todas estas cosas que les estoy diciendo, dice Pablo, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces no pensemos en este versículo o en esta porción como sola, ¿no? Sino que se conecta con la carta, se conecta con toda la idea de lo que él ha venido enseñando aquí. Dice la Reina Valera: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. En el lenguaje, Pablo está haciendo lo que nosotros le llamamos una negación doble. Es como decir no dos veces. Como cuando su hijo o su hija, ¿verdad?, le pide algo y usted le dice que no, y se lo vuelve a pedir, y usted le dice que no en mayúsculas,
y se lo vuelve a pedir y usted le dice que no en mayúsculas, con negrita, rodeado en rojo, es un no bien fuerte. Ese es el que Pablo está diciendo aquí. Él quiere que nosotros entendamos de forma clara que no hay de ninguna manera, no hay ninguna condenación. Es decir, no puede ser declarado culpable aquel que está en Cristo. ¿Se entiende la idea? Ese es un lenguaje, digámosle, legal, ese es un lenguaje oficial el que Pablo está usando aquí. Es un lenguaje como de corte prácticamente, que está hablando sobre esa sentencia de culpables o inocentes, de condenados o salvados. Pablo está diciendo, lo declaro no culpable a aquel que está en Cristo. Entonces, literalmente nosotros podríamos decir que este versículo dice, completa y definitivamente no hay condenación para los que están en una relación cercana con Cristo. Esa es la sentencia, inocentes. Entonces, estamos bien, ¿verdad? ¿Nos vamos? ¿Este es el sermón más corto de la historia? No. Vamos a explicar cómo funciona esto. Ya tenemos la sentencia, pero fijémonos la condición que dice aquí. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Esta libertad se le extiende a los que están en Cristo, es decir, a los cristianos verdaderos. No estamos diciendo aquí a los que vienen al templo, no dice aquí a los que ofrendan, no dice aquí a los que sirven, no dice aquí a los que cantan, no dice a los que predican, sino a los que están en Cristo Jesús, a los cristianos verdaderos. Entonces, esta frase se puede traducir o se puede entender de una forma más sencilla: aquellos que tienen una relación personal con Cristo. Si usted tiene una relación personal con Cristo, no hay condenación para usted. Y el opuesto, si usted no tiene una relación cercana, personal con Cristo, sí es condenado. Eso es lo que Pablo está dejando bien claro desde el inicio. Pablo conocía, amaba, servía y se regocijaba en Cristo. Ustedes conocen el testimonio de Pablo. Era un perseguidor de la iglesia. En el camino a Damasco, Jesús se le aparece y él en ese momento cambia su mentalidad, cambia su forma de pensar y él comienza a predicar el evangelio. No lo vamos a leer, pero en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y continúa Pablo. En el 3:21, siempre en Romanos, ahora dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la fe. 2:4, somos justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Pablo es uno de los ejemplos más fuertes, más claros que nosotros podemos encontrar en la Biblia sobre una relación cercana con Cristo. Él no solamente dijo, qué luz, me asusté, sí Señor, te voy a servir, y cuando la luz se apagó y él recobró la vista, siguió con su vida. No, él continuó adorando al Señor, él continuó de cerca con el Señor. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, es decir, si nosotros tenemos una relación cercana con Cristo, si nosotros creemos todo lo que se nos dice acerca de la obra de Cristo en la cruz y estamos cerca de Él, no tenemos condenación alguna, somos declarados inocentes. Pero el ser un cristiano no es simplemente identificarse con Cristo en la superficie, lo de afuera, sino que es ser parte con Cristo. No es simplemente estar unidos por una iglesia, por una membresía, sino estar unidos en Él. ¿Se entiende la idea? Porque es fácil, yo siempre digo esta frase, y perdón si canso con esta frase, pero aquí adentro es bien fácil para ser cristianos. Y lo digo por mi propia vida, no estoy señalando a nadie. Aquí es fácil portarse bien, hablar correctamente, no decir palabras soeces. Es fácil no pelear. Aquí es fácil cantar, adorar al Señor. Es fácil abrir una Biblia. Aquí es fácil tener una apariencia de piedad. Pero ¿qué sucede en su mente? ¿Qué sucede en su corazón? ¿Qué sucede en su lugar donde vive, en el lugar donde usted trabaja? ¿Tiene usted la misma relación con Cristo en ese lugar como lo que se muestra aquí?
Si la respuesta es no, hay que tener cuidado. Si la respuesta es sí, pues vamos bien, vamos paso a paso. Pero sí quería dejar eso bien claro. Esa es la sentencia, hermanos. Facilito. Esa es la primera parte de este juicio de Dios. Que si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y nosotros le conocemos y tenemos una relación cercana con Él, dice la palabra, no hay condenación alguna. Usted no tiene, ¿verdad?, que tener miedo por lo que va a pasar en la eternidad con usted. Pero ojo con esa palabra, relación cercana. Usted tiene un amigo, tiene amigas, tal vez sus familiares. ¿Qué es una relación cercana hoy en día? Tal vez no es verlos todos los días, pero es escribirles, ¿no? Es llamarlos, es estar pendiente de ellos, es salir a comer de vez en cuando, es comunicarse con ellos. Eso es una relación cercana. Yo tengo amigos, vamos a usar la palabra amigos, del colegio que no miro hace 15 años. ¿Puedo decir yo que tengo una relación cercana con ellos? Claro que no, es más, no me acuerdo ni el nombre de ellos. Pero ¿qué sucede cuando en nuestra vida espiritual nosotros ni siquiera recordamos hablar con nuestro Salvador o escuchar de parte de nuestro Salvador? Eso es una relación cercana con Cristo. Y es así, hermanos, como nosotros llegamos a la segunda parte de este juicio, que es el testigo clave del juicio. Continuemos en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Como que a Pablo no le ajustaron los 7 capítulos anteriores para explicar lo que él estaba diciendo, sino que ahora que él dice que no hay condenación, en el verso 1 empieza otra vez a explicar cómo funciona esto. ¿Cómo es eso de que no hay condenación? Miramos ahí el desarrollo de la palabra porque, es decir, un propósito, ¿verdad? Nos muestra la forma como el verso 1 se refleja o cómo se desarrolla a la luz de lo que va a continuar. Porque, dice ahí, la ley del Espíritu de vida. Se está refiriendo al Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese Espíritu de vida del que está hablando es el Espíritu Santo en nuestro interior. Dice ahí que esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida del creyente, que producen orden y fruto en la persona. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para susurrarnos cosas o llenarnos de algo. La vida del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo deberían producir en nuestras vidas un orden, una vida ordenada delante del Señor, manifestada por los frutos. Vaya pensando en su vida. Piense si su vida es ordenada delante del Señor o si su vida muestra frutos para con el Señor. Está hablando sobre cómo el Espíritu Santo nos da vida espiritualmente hablando luego de que hayamos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Gálatas 5:16, no lo vamos a leer en este momento, lo vamos a ver más adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mismo contraste que Pablo está haciendo aquí. La obra del Espíritu Santo, o como dice aquí, la ley del Espíritu de vida, es el que causa esas cosas en nuestras vidas. ¿Te ha libertado de qué cosa? De la ley de pecado y de la muerte. ¿Muerte física? No. Estamos hablando de una muerte espiritual. Dice que el Espíritu Santo nos da vida espiritualmente hablando. Entonces, antes de que alguien venga a Cristo, el pecado estaba imponiendo su ley. Es decir, la persona no estaba haciendo las cosas que quería o las cosas que de repente agradaban al Señor, sino lo que el pecado, lo que la carne le estaba diciendo que hiciera. Eso es lo que está diciendo esto. Pero ahora el Espíritu Santo dice que nos ha libertado. Pablo está comparando 2 leyes y sus resultados. Número 1, la ley humana, es decir, el que quiere llegar a salvación por la ley humana, siguiendo las leyes humanas, trae condenación y muerte, porque no lo va a poder hacer. Y número 2, la ley de Dios, la ley del Espíritu Santo, que trae justificación y vida. Entonces, en Reina Valera dice, me ha librado. En las Américas que estamos leyendo dice, te ha librado.
la verdad no importa. Te o me, nos, podemos decir, ¿verdad? Nos ha librado de la que es la condenación, esa muerte espiritual. Ahora, la idea en el original es que esto es algo que ya sucedió. Esto es algo que ya está completado en el pasado. Es decir, que uno no puede lograr la salvación y perderla y volverla a lograr y perderla y volverla a lograr, sino que es algo que el Señor hizo de una vez y para siempre en la vida de los que le seguimos a Él. Si nosotros verdaderamente estamos en Cristo y si el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, nosotros somos libres de condenación y de esclavitud. Y es aquí donde se nos presenta ese testigo clave en el caso. Miremos el verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, la ley humana, agradar a Dios por medio de la ley humana, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. No sé si en Reina Valera le aparecen 2 puntos, a mí sí, como diciendo de esta forma, ¿no? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Dice la Reina Valera, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza. Entonces aquí miramos la entrada de este testigo que es el que nos salvó la vida, hermanos. El que nos salvó de una eternidad en el infierno es Jesucristo. Dice la palabra, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. ¿Cómo lo hizo? Viniendo a esta tierra, muriendo en una cruz por nuestros pecados. Y yo sé que usted me va a decir, ya sé, he escuchado esa historia por mucho tiempo. La pregunta que le hago yo es, ¿está viviendo usted su vida como que sabe eso realmente? ¿O está viviendo su vida como que es una historia que le contaron cuando era niño? Esa es la clave. Este es el testigo clave. La ley por sí misma no puede dar salvación porque nuestra naturaleza hace que sea débil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién aquí puede cumplir todos los mandamientos y seguir la ley al pie de la letra? Ninguno. Por eso es que la ley es débil, porque en ese caso la ley no nos puede salvar a nosotros. Era necesario alguien más, era necesario algo más que intercediera por nuestra vida. En mayo del 2003, en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, fue asesinada una jovencita de 16 años. Ella había estado involucrada con un hombre, con su novio, digamos, que estaba involucrado con asuntos un poco turbios. Entonces se sospechaba que había sido él. Pero las investigaciones siguieron en el caso y después de un tiempo se decidió que un vecino de ella había asesinado a la muchacha. Realmente no había muchas evidencias para esto. Imagínense buscar a unos jovencitos hispanos, latinos en Los Ángeles, son mayoría realmente ahí. Pero habían testigos que supuestamente, ¿verdad?, este joven que era vecino de ella la había asesinado. Realmente lo que había sucedido la noche que esta joven fue asesinada es que el vecino estaba en un partido de béisbol a varias millas de distancia en el momento en el que esta joven estaba siendo asesinada. Y esa era su declaración. Él decía, yo soy inocente. Yo estuve, ¿verdad?, en un estadio viendo un partido de béisbol, así que es imposible que yo la haya matado. El juicio fue largo, el juicio fue de varios meses, si no estoy equivocado, de cerca de un año. El problema era que este vecino estaba siendo condenado a muerte, sentencia de muerte. Él iba a ser inyectado, ¿verdad?, con valga la redundancia, la inyección letal. Entonces era un tema bien serio, no es que él solamente iba a ir preso, sino que iba a morir por un crimen que él no había cometido. Pues las investigaciones siguieron y habían algunas evidencias, pero ustedes si han visto en la televisión saben que los abogados son astutos, ¿no? Y giraban las evidencias y parecía que cada evidencia que ellos ponían se la tumbaban, ¿verdad?, en el caso, y cada vez más se acercaba la muerte de este muchacho, de este joven. Ellos fueron incluso a la estación de televisión para ver las tomas, las cintas del partido de esa noche,
Pero imagínense que es un estadio en el que caben unas 65,000 personas. Busque una cara, ¿verdad?, de este tamaño en un mar de gentes, en un mar de personas. Era imposible. Vieron por todos los ángulos, ¿verdad? Y no había una imagen en la que se mostrara que él estaba en ese estadio al momento del asesinato. Cuando las esperanzas, ¿verdad?, parecía que se acababan, cuando este hombre se preparaba a morir, a ser, digámoslo, asesinado, ¿verdad?, por el Estado, se enteraron, los abogados del equipo de investigación se enteraron que esa misma noche se estaba grabando un programa de televisión en el estadio. Es decir, que era un conjunto de cámaras diferentes a las que ellas habían visto. Y qué casualidad que el actor principal de la serie que se estaba grabando en ese momento estaba bajando por el pasillo de la sección donde este muchacho estaba sentado. En contratiempo, ¿verdad?, a última hora contactaron al programa y les dijeron del caso y empezaron a revisar, ¿verdad?, las tomas. ¿Y qué creen? Se mira en una de las escenas que va bajando el actor principal y a su lado izquierdo estaba sentado el muchacho que estaban acusando para ser condenado. Estaba el hombre comiéndose unos churros bien tranquilo. Esa evidencia, ese testigo clave le salvó la vida a este hombre. En ese momento el juicio, ¿verdad?, se canceló o fue declarado inocente y el hombre pudo vivir una vida muy larga siendo el fanático número 1 de ese programa de televisión, estoy seguro. Hermanos, de la misma manera nosotros estábamos perdidos, destinados a la muerte. Ninguna persona que está en este lugar puede agradar a Dios, puede alcanzar salvación por sus propios medios. Ninguno. Y estamos hablando de una muerte no solamente física, sino también espiritual. Era necesario algo más, era necesario alguien más. Y ese testigo clave en nuestro caso fue el Hijo de Dios. Él fue el que realmente nos vino a salvar a nosotros. Y vaya, en el caso del muchacho que le estaba contando, él realmente era inocente, se comprobó que era inocente. En nuestro caso es comprobado que somos culpables. Pero aún así, ese testigo dio la cara por nosotros. ¿No le damos gracias y gloria a Dios por esas cosas? Aún siendo culpables, dice Romanos 5:8, aún estando siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Ese testigo cumplió en su carne, en su propio pellejo, lo que nosotros teníamos que recibir. Él fue la propiciación por ese pecado. Entonces, esa frase que dice que Él fue ofrenda por el pecado y condenó al pecado en la carne, quiere decir o explica lo que Él hizo por nosotros. Me gusta cómo lo pone Gálatas capítulo 4, ese lo vamos a ver aquí en pantalla. Gálatas 4:3, hablando sobre cómo el Señor nos salvó. Así también nosotros, dice ahí, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Él no solamente nos salvó, Él no solamente fue ese testigo clave en nuestro caso, sino que Él nos adoptó como hijos suyos. ¿Adoptaría usted a una persona acusada por narcotráfico, acusada por asesinato, acusada por desfalco al Estado en una corte? Y le diría, no, mira, yo te voy a adoptar, vení, te voy a cuidar. Creo que ni si fuera así, su hijo posiblemente. Hemos visto casos de padres que entregan a sus hijos a la justicia. Imagínense que el Hijo de Dios dio su vida por nosotros y nos adoptó. Gracias a Dios por su Hijo. Y el propósito, volviendo a Romanos 8, el propósito es bien claro, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, para que la ley nos declarara a nosotros justos, no por lo que hicimos, sino por lo que hizo este testigo. A nosotros, dice ahí, que no andamos conforme a la carne, ¿se fija? Vuelve a dar esa explicación, sino conforme al Espíritu.
En las cartas de Pablo vamos a encontrar estas advertencias todo el tiempo. Dice algo que parece muy bueno, pero dice conforme a tal cosa, o la condición es esta otra cosa. Como diciendo, no se confíe, no se relaje, no sea, ¿verdad?, como aquellos que dicen, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y eso quiere decir que todas las cosas le van a ayudar a bien. No, dice, conforme a los que han sido llamados por su propósito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y no. Pablo siempre hace esas observaciones. Entonces él está diciendo que el requisito de la ley se cumplió en nosotros, pero ¿a quiénes? Los que no andan conforme a la carne. Entonces hasta ahora, hermanos, hemos visto dos partes del juicio. Número uno, la sentencia. Dice Cristo, dice el Señor, que no es culpable, no tiene condenación alguna aquel que está en Cristo Jesús, aquel que le sigue a Él. Finish. Número dos, el testigo clave. Vemos que Jesucristo era necesario para que nosotros alcanzáramos salvación. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y es por Él que tenemos una esperanza de vida eterna. Ahora, ¿qué otro elemento es importante en los juicios? Vamos a ver, recordemos, estamos en la corte, hermanos. Está el juez, que es Dios, obviamente. El acusado, que soy yo, y es usted. Tenemos, ¿verdad?, el testigo clave. Tenemos la sentencia ya desde el inicio. ¿Qué otra cosa podemos encontrar nosotros en un juicio? ¿Se le viene a usted la palabra evidencias a la mente? Sí, ¿verdad? Cuando los abogados pasan y presentan las evidencias del caso. Esa es, hermanos, la tercera parte del juicio de Dios. Las evidencias del juicio. Miremos lo que dice el verso 5 en adelante. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En 1995, otra jovencita en Estados Unidos fue asesinada. Estados Unidos tiene problemas, ¿verdad? Pero bueno, fue asesinada a golpes en una calle oscura, fue en una noche. Fue asesinada brutalmente, fue un caso terrible. Eso fue en el estado de Utah. Y los policías investigaron por muchas semanas, pero al contrario del caso que les contaba hace un rato, en este caso no habían ni siquiera sospechosos. No se sabía quién había sido. Fue en medio de la noche, en una calle vacía, y simplemente estaba el cuerpo de la joven que había sido asesinada. Así que por mucho tiempo, por muchos años, este caso quedó abierto. En lo que le llaman casos fríos. Son aquellos casos que nunca se resolvieron, que nunca se condenó a nadie, que nunca se acusó a nadie, porque no habían evidencias, porque no habían testigos. Hasta que un día, en el año 2013, oiga bien, desde el 95, en el año 2013, unos 18 años después de ese crimen, la policía en los Estados Unidos desarrolló una nueva técnica para retirar el ADN de objetos que uno pues no se podría poner a pensar. Nosotros, yo sé que manejamos el asunto de las huellas digitales, ¿verdad? Y viene alguien con un polvito blanco, ¿verdad? Y salen las huellas digitales. Ellos eran capaces de extraer el ADN de la piedra que se utilizó para matar a esta muchacha. Y allá por el año, no recuerdo el año, aquí no lo escribí, pero unos 20 años después, entonces fue para el 2015 más o menos, por medio de ese ADN fue encontrado que una persona había estado en ese lugar, un conductor de bus, que ahora vivía al otro lado de los Estados Unidos, y él fue capturado por esa evidencia. Más de 20 años después, esa evidencia, ese rastro que él dejó en esa piedra, fue la clave para condenarlo a él de un asesinato. Cuando nosotros hablamos sobre evidencias, hablamos sobre hechos, hablamos sobre cosas tangibles, cosas que podemos tocar, cosas que podemos ver, cosas que podemos escuchar, oler, cosas que nosotros podemos percibir por medio de los sentidos, cosas que nosotros podemos utilizar para evidenciar si es algo cierto o no. ¿Es mi camisa azul celeste? Sí. ¿Por qué? Porque la puedo ver. ¿Es verdad el escenario de madera o el púlpito de madera? Sí, porque lo puedo tocar. Las evidencias son importantísimas en un caso. En este caso
nuestro también. En los últimos 3 versículos de este sermón, de este mensaje, vamos a ver una serie de evidencias que nos deberían ayudar a nosotros a ver cuál es la condición de nuestra vida. Hermanos, esto que vamos a estar hablando ahorita posiblemente le ofenda, posiblemente le moleste. Créame que cuando yo lo leí me molestó, me ofendió, pero esa es la idea. Porque estas evidencias no se las voy a decir yo, sino que estas son evidencias que encontramos en la palabra de cómo está su vida, de cómo está mi vida. Hay un pensamiento que vamos a poner en la pantalla para darle introducción a esta sección. Dios considera a las personas no por su raza, por su nivel social, por su educación, ni por ninguna otra escala que los humanos usemos. Dios mira a las personas como los que le pertenecen a Él y los que no le pertenecen, como sus amigos o como sus enemigos, como sus hijos o como hijos de ¿quién? Del diablo, de Satanás, como vivos espiritualmente o como muertos espiritualmente. Vamos a aclarar eso de entrada. ¿Alguna vez usted en su casa intentó mover un interruptor, el switch de la luz y dejarlo en medio? Cuando yo era niño lo intentaba todo el tiempo. Nunca pude. O estaba encendido o estaba apagado. Hermanos, con nuestra vida espiritual es lo mismo. Estas evidencias nos van a decir a nosotros si somos hijos verdaderamente del Señor o si somos sus enemigos. Nadie puede estar vivo y muerto físicamente hablando, ¿verdad? Alguien se muere o está vivo. De la forma espiritual también. O está vivo o está muerto espiritualmente. Entonces vamos a ver esas evidencias a favor y en contra. Versículo 5. Los que viven conforme a la carne, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Podríamos decir esto de otra forma. Los que son conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, que la carne está en sus mentes todo el tiempo. Esto tiene una idea, ¿verdad?, de personas que no son salvas. Este es el escenario que está poniendo. Personas no salvas, que centran su voluntad, que centran sus deseos, que centran su vida en lo que la carne les dice que tienen que hacer. Pero, continúa el versículo, los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, los que viven según el Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu Santo. Tienen en su mente lo que el Espíritu Santo les dice. Esa palabra pero es el contraste que les estaba haciendo, ¿verdad? Los que viven conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que piensan en el Espíritu, los que viven conforme al Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, usted me puede decir ahorita, ok, tiene sentido, le entiendo, pero ¿cuáles son las cosas de la carne? ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Para saber, ¿verdad?, cómo ando. Vámonos a Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Ahora sí lo vamos a leer completo. Gálatas 5, 16 va a estar en pantalla también, pero téngalo en su Biblia para que lo tenga presente. Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se entiende la idea hasta ahora? Son los dos contrastes, y dice Pablo, están en batalla todo el tiempo, porque la carne no quiere que usted haga lo que usted quiere. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí es donde nosotros vamos a ver esas evidencias. Verso 19, y manifiestas, es decir, claras, que se pueden ver, que se pueden observar. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No sé si usted fue viendo la lista, una lista odiosa, asquerosa, ¿verdad?, de pecados, y tal vez usted iba, estoy bien, nunca he hecho eso, muy bien, estoy bien. Hechicería, nunca he hecho eso, muy bien. Pero estoy seguro que en más de alguna cayó culpable, y yo también. Y si por algún milagro usted no cayó culpable en ninguna de ellas, dice Pablo al final de ese verso, cosas semejantes a esas. Todo lo que se le parezca a esta lista que acabamos de mencionar ahorita. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, esas son las evidencias de que usted está actuando según la carne. ¿Se entiende la idea, hermanos? Ahora, dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe cuál es la diferencia con esta lista? Que no es que usted tiene que ir, la tengo, no la tengo, sino que todas deberíamos tenerlas. Porque el fruto es uno que se manifiesta en todas estas maneras. Entonces, hermanos, el ser cristiano es complicado en cierta forma, pero a la vez es fácil, dice el Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque si nosotros nos ponemos delante del Señor, Él nos va a llevar adelante a nosotros. No vamos a hacer esto nosotros por nosotros mismos. Ahora le pregunto yo, viendo esta lista que encontramos en Gálatas, ¿está más claro ahora cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu? Y fijémonos lo que dice ese versículo 21. Los que practican tales cosas. Esa palabra es clave, porque no está diciendo aquel que cometa uno de estos pecados no va a heredar el reino de Dios, sino que dice el que practica estas cosas. Y esa es la clave. Yo puedo jugar fútbol, de hecho intento jugar fútbol una vez a la semana, pero si usted me pregunta si yo practico fútbol, pues no, y eso se refleja los domingos que jugamos con los hermanos de la iglesia. Si yo practicara fútbol, yo tendría que dedicar horas a estar controlando la pelota, ¿verdad? A estar pegándole una portería como los jugadores profesionales, a tener un régimen alimenticio que obviamente no tengo. Eso es practicar, eso es poner la mente, ¿verdad? Enfocarse en ese asunto y no salirse de ahí, ser disciplinados al hacer eso. Entonces Pablo está diciendo, si usted es disciplinado en estos pecados, no va a heredar el reino del Señor, no va a ir al cielo. Si usted practica la inmundicia, la lascivia, los pleitos, los celos, las borracheras y cosas semejantes, si en su vida el pecado es una regla, tenga cuidado que usted no es salvo todavía. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Si usted practica este pecado, si usted pasa su vida, si usted centra su tiempo, si usted centra sus energías en practicar el pecado, conociendo que es pecado, usted está condenado. Usted no es el que dice el verso 1 del capítulo 8, ¿verdad? Los que están en Cristo no tienen condenación alguna. Usted está condenado, dice la palabra. Pero el fruto del Espíritu es otro. Al que está en Cristo le tiene que estorbar el pecado. Al que está en Cristo le tiene que parecer algo asqueroso, algo repulsivo, algo apestoso en su vida. ¿Cómo se siente usted cuando peca? Porque yo sé que todos pecamos. Pregunta para usted, para su interior. ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Se siente mal? ¿Se siente con un remordimiento? ¿O acaso el pecado se ha convertido en algo tan común en su vida que ya no nota la diferencia cuando peca y cuando no? ¿Acaso usted ha chineado, acaso usted ha adoptado ese pecado de tal manera que no se diferencia cuál es usted y el pecado? ¿Ha hecho usted el pecado algo tan natural que es parte de su personalidad? Tenga cuidado, tengamos cuidado.
Porque dice la palabra que los que practican esas cosas no van a heredar el reino del Señor. ¿Disfruta usted de pelear? ¿Disfruta usted de mentir? ¿Disfruta usted del chisme? ¿Disfruta usted los malos pensamientos? ¿Tiene pleito usted con todo el mundo? ¿Se pelea con todo el mundo con quien entra en contacto? Si el pecado se ha vuelto algo natural en su vida, tenga cuidado de pensar que es salvo cuando la verdad no lo es. Continúa el versículo 6, de vuelta en Romanos 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Me gusta más como lo dice Reina Valera, porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando alguien le pregunta a usted cuál es su ocupación, ¿qué dice usted? Soy profesor, soy abogado, soy licenciado. ¿Por qué? Es lo que hace todo el tiempo, es a lo que usted se dedica. Esa es la misma idea que Pablo está poniendo aquí. Porque el ocuparse, es decir, el dedicar su tiempo a la carne es muerte. Y recuerde que estamos hablando de una muerte espiritual. Estamos hablando de los resultados. Pero, continúa, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y Reina Valera lo vuelve a decir de una mejor forma. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si usted se ocupa, si usted se dedica al Espíritu Santo, a obedecer al Espíritu Santo, a dejar que el Espíritu Santo transforme su vida, a que los frutos del Espíritu se manifiesten en su vida, dice la palabra que usted va a lograr vida y paz. Vida eterna y paz para con el Señor. No está hablando de una paz de la tierra, ¿no? No es que si usted sigue esto va a tener la vida más tranquila del mundo y que ni canas le van a salir. No, está hablando de una paz con el Señor. ¿Se fijan el contraste, hermanos? Muerte con vida y paz. Esas son las únicas dos opciones. ¿Cuál va a seguir usted? Esa es la pregunta. Entonces esa paz se refiere a gozar de una comunión con el Señor. Entonces, si usted se fija, Dios Padre dio un medio para que nosotros alcanzáramos salvación, que es Jesucristo su Hijo, y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas para que nuestra relación con su Hijo y con el Padre sea buena. ¿Se fija cómo la Trinidad obra en nuestras vidas? ¿Cómo la Trinidad debería actuar en nuestras vidas? No es que uno es más importante que el otro, no. Las tres personas de la Trinidad se complementan y tienen diferentes funciones. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mente, si nosotros nos ocupamos en el Espíritu Santo, nuestra relación con Dios va a ser restaurada. Nuestra relación con Dios va a estar bien y vamos a confiar plenamente en Él. Ahora, la persona no salva, la persona que no tiene a Cristo, no importa los sacrificios que haga, no importa lo bueno que sea, no va a poder lograr tener paz con Dios, no va a poder lograr heredar el cielo. Hay muchas personas, yo sé que si usted ha salido a hacer evangelismo alguna vez, ha topado con alguien así. Yo lo he vivido. Usted toca la puerta, buenas, vengo de la iglesia de Bautista Comunión o de donde sea, ¿verdad? Presentarle el evangelio y él le dice, sí, pero yo soy bueno. Yo ayudo a los pobres, yo le doy comida a las personas, ¿verdad? Cuando me piden, le doy dinero al que me limpia el carro en el semáforo, yo no peleo con nadie, entonces yo estoy bien. También podemos pensar sobre personas que tienen mucho dinero y los millonarios, ¿verdad? Que donan a fundaciones y que construyen escuelas completas. Y podemos decir, ¿cómo es posible que alguien así no sea bueno? Dice la palabra que esos son trapos sucios delante de Dios. La única forma como nosotros podemos estar en paz con el Señor, dice la palabra, es con una mente puesta en el Espíritu Santo. Esa es la única manera, hermanos. Así que las obras que nosotros hagamos no van a lograr esa paz. Vamos a hacer obras porque tenemos esa paz. ¿Se entiende la idea? No es para alcanzar una buena relación con el Señor, sino porque ya tenemos una buena relación con el Señor, es que vamos a hacer eso. Y el verso 7 refuerza esa idea. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Se fija que Pablo está diciendo lo mismo ya como de 3, 4 formas diferentes? Si usted no entiende, hermano,
Está bien porque yo no puedo explicar, pero Pablo lo está explicando bien clarito. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, cuando alguien quiera venir a agradar al Señor por las obras que hace, sáquele ese versículo y dígale, usted no puede ni siquiera lograrlo. Y usted no está fallando porque es lo que la palabra dice. Verso 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, toda persona no redimida, bien sea religiosa o atea o de familia de dinero o de hijos de pastores, lo que usted quiera, si esa persona, aunque se mire exteriormente moral, educada, que sea buena persona, no puede estar en paz con el Señor. Y dice la Biblia que esa persona es enemiga de Dios, como dice el verso 7, porque no tiene los recursos, no tiene la naturaleza de una persona convertida. Porque el testigo clave, ¿se acuerda del testigo clave? El testigo clave no ha entrado en su vida, por tanto es enemigo del Señor. Y el verso 8 refuerza esa idea por si hacía falta. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Comparemos ese versículo con el versículo 1. Vamos de nuevo al versículo 1. Bueno, lo voy a buscar yo porque ustedes, yo sé que lo tienen ahí. Ahora sí, dice el versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se fija el contraste con el versículo 8? Que aquellos que están en la carne son enemigos del Señor. ¿Se fija la idea? Ahí están los dos caminos, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Si usted está en Cristo, no hay condenación. Si usted está en la carne, usted no puede agradar a Dios. Ahora vamos a poner una tablita. Pablo lo hizo 3, 4 veces, yo le voy a agregar una quinta. Vamos a ver una tablita con las evidencias a favor y las evidencias en contra para que no tengamos ninguna duda. Creo que es la siguiente, si no me equivoco. Bueno, evidencias a favor, verso 5, dice, los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Usemos esta evidencia para nuestra vida. Estamos terminando el caso, hermanos. Pongamos atención. Si usted vive conforme al Espíritu, dice que piensa en las cosas del Espíritu. Otra evidencia a favor, número 2. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Si esa es su vida, ahí está. Si esa es su vida, si ese es el reflejo de su vida, estamos bien, estamos tranquilos. Pero miremos las evidencias en contra. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Verso 5. La mente puesta en la carne es muerte. Verso 6. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Verso 7. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Verso 8. Así o más claro. Y recordemos esa frase. Los que practican estas cosas, los que se dedican a estas cosas, los que tienen un estilo de vida según estas cosas. Entonces, observemos nuestra vida, analicemos las evidencias que el Señor nos ha dado. Cuando un político o alguien importante, ¿verdad?, es acusado de algo o hay sospechas, ¿verdad?, de alguna corrupción o de algo, y alguien en la televisión le hace la pregunta, ¿se ha fijado usted cómo responde? ¿Y usted qué piensa, verdad, acerca de las acusaciones en su contra de corrupción o de malversación de fondos o de narcotráfico o de lo que sea? ¿Alguna vez se ha fijado si los políticos responden las preguntas directamente, sí o no? ¿Se ha fijado? Por lo general rodean la pregunta, ¿verdad? Miren, hemos hecho cosas importantes en el país, ¿verdad? Y empiezan con aquello, empiezan a defenderse de tal manera que uno se siente mal por acusarlos a ellos de un crimen. Y la verdad es que en esta vida, si usted tiene el dinero, usted puede comprar un juez, facilito. Usted puede comprar al mejor abogado. Usted puede desaparecer las evidencias en un caso. Si usted tiene los recursos, si usted tiene el poder, puede burlar a la justicia de un país.
incluso la justicia de un país como Estados Unidos, que es de quien hemos dependido últimamente. Pero hay una justicia de la cual no vamos a escapar. Hay una justicia de la cual nadie va a escapar, sin importar los recursos que tenga. Nosotros podemos engañar a una persona. Yo les puedo venir a hablar a ustedes aquí de frente y hablarle de una manera tan elocuente, tan bonita, de tal manera que yo le pueda estar diciendo mi pecado y usted me va a decir, qué bien me cae el hermano, ¿verdad? Sí. Podemos engañar a un jurado. Podemos manipular a las personas para que el jurado lo declare inocente a uno. Podemos perder las evidencias, podemos engañar a un país entero. Pero hay un juez que no puede ser comprado. Y gracias a Dios por eso. Hay un juez que no puede ser engañado. Hay un juez que nos ha estado viendo desde antes de la creación del mundo. Me avergüenzo de decir eso. Me avergüenzo de decir que este juez ha visto todos mis pecados, pero que aún así envió a su Hijo a morir por mí. Ese juez tiene la autoridad suprema y tiene todas las evidencias bien clasificaditas. Videos en 4K de nuestras acciones. Y usted puede estar aquí sentado en este día y pues aparentar que todo está bien. Yo mismo puedo estar aquí enfrente aparentando que todo está bien. Y usted no se va a dar cuenta. Yo no me voy a dar cuenta de su vida. Pero ¿qué hay de aquel que conoce cada pensamiento que ha pasado por su cerebro desde que nació? ¿Qué hay de aquel que conoce todo lo que usted ha dicho, pensado, hecho, pensado hacer o pensado decir? ¿Qué hay de aquel que conoce las intenciones de su corazón? Porque ese juez le está viendo a usted y a mí en la silla del acusado en esta mañana. Si usted que me está escuchando no tiene a Jesús en su corazón, déjeme decirle con la autoridad que el Señor me ha dado en la palabra, que usted está sentado en esa silla del acusado esperando la muerte. Usted está esperando una condena a muerte, y no una muerte física, que es fácil, en comparación con una muerte espiritual, que es una eternidad separada del Señor, una eternidad en tormento. Y si usted, ¿qué dice haber puesto su vida en el Señor? ¿Usted qué dice haber aceptado a Cristo, haber aceptado a ese testigo fiel? Pero que su vida no refleja eso, tenga cuidado también. Porque usted y yo podemos estar sentados en esa silla pensando que vamos a ser declarados inocentes y al final de nuestros días vamos a recibir condenación. Lo bueno es que aún hay tiempo, aún estamos vivos, amén. Aún hay esperanza y dice el Señor que hoy es el día de salvación. Si usted le ha fallado al Señor, si usted ha dicho ser cristiano y le ha fallado al Señor y en esta mañana usted se ha dado cuenta de que usted no era cristiano, gloria a Dios porque está vivo y porque usted puede entregar su vida a Él en este momento. Y si usted nunca lo ha hecho, mejor aún, está con vida y está en este lugar. Porque ese juez es justo. Ese juez no va a dejar pasar el pecado. Ese juez lo que espera ver en su vida es la sangre del Cordero, es la sangre de Cristo que le limpia de todo pecado. Y si no mira esa sangre, usted va a ser declarado culpable. Deposite su fe, deposite su vida, deposite sus pensamientos en Él, en el Espíritu Santo. Y dice la palabra que le va a dar vida y paz. ¿Recuerda los juicios que mencionamos al inicio? Juicios contra los judíos y el Israel y toda la cosa. Varios de ellos no nos afectan para nada.
Pero este juicio sí. Este juicio es exclusivo para nosotros. ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Quién le va a defender a usted si se queda después del rapto? Ahí va a entrar a otro juicio de los que mencionamos. ¿Quién le va a defender a usted después de la tribulación? Es el mismo que le puede salvar hoy. Es el mismo que puede evitar que usted pase por eso. Con eso voy a finalizar. Dice Juan 2:1 en adelante. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, levante la mano, ¿quién ha pecado aquí? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, Él se dio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Los de todo el mundo. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y finaliza el verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, te agradecemos, Padre Santo, por tus bendiciones. Y te agradecemos, Señor, porque a la luz de estos versículos nosotros podemos saber si somos culpables o inocentes. Y realmente sabemos que todos aquí éramos culpables, porque todos aquí, Señor, nos dejábamos llevar por la carne, nos dejábamos llevar por los pensamientos malignos, nos dejábamos llevar por el pecado. Pero Dios, que muestra su gracia para con nosotros, tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Enviaste a ese testigo clave que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros. Y es por eso, Señor, que te damos gracias. Es por eso que te damos gloria en este momento. Te rogamos, Padre Celestial, que puedas permitir que estas palabras, Señor, se queden en nuestra mente. Señor, por favor, no permitas que se nos olviden estas cosas, para que nuestra vida manifieste evidencias de salvación y no de perdición. Gracias, Señor, porque también conocemos que eres un juez justo, un juez implacable que no puede dejar pasar el pecado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Espíritu Santo, gracias por el ministerio que haces en nuestra vida. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos vemos la próxima semana.